Hola amigos, ¿cómo están? Aquí un video para mostrarles cómo cambio la moldura del lado del conductor para una Ford Explorer 2016 que tiene entrada sin llave. Lo primero que vamos a hacer es sacar los tornillos que mantienen a la puerta sostenida. Vamos a encontrar dos tornillos abajo, estos dos de abajo. El tercero lo vamos a encontrar detrás de la manigueta de la puerta, detrás de la tapa. Para sacar la tapa usamos sencillamente una herramienta de plástico que tenga alguna punta que podamos meter en el orificio entre la puerta y la manigueta para sacarlo. Es muy fácil, como ven aquí. Ya una vez lo saques, vas a encontrar el tornillo detrás. La tapa tiene dos clips, como se ve aquí. El cuarto tornillo lo vamos a encontrar detrás del control del conductor. Insertamos una de las pinzas por aquí para abrir y sacarlo. Y acuérdense de sacar también el cable que va conectado allí, ese que está ahí, puede removerlo. Luego de eso vamos a sacar los clips que mantienen a la puerta, a la moldura de la puerta. Con esto lo vamos a hacer con el destornillador plano más largo que encuentren. De esta manera lo insertan por aquí. En esta puerta hay 4 clips, 2 abajo y 2 arriba y uno a la derecha, pero sacándolo de aquí afuera primero podemos darnos cuenta que es muy fácil. Ahí vemos uno de los clips. Lo que hay que hacer es introducir el destornillador lo más lejos posible y hacer palanca. Con eso podrás sacarlos todos. Una vez ya sacado esto, aquí podemos ver cómo se va a ver la puerta por dentro. Debemos desconectar 2 cables y un tercer cable que es el de la manigueta, que es de un cable templado de acero. Como vemos, debemos sacar los clips verdes que ven ahí. Primero sacamos eso. Esto lo puedes hacer con las pinzas. En caso de que no funcione como yo traté de hacerlo, yo usé un destornillador plano para trabar los lados del clip y los iba sacando uno por uno. En verdad no le debe dar muy difícil porque puede que se dañe, pero con un poco de fuerza creo que salen bien. Así como hice yo. Yo agarré el destornillador y trabé un lado y después destrabé el otro. Y de ahí nada más jalar hacia afuera y sacar el cable de la puerta. Luego de esto vamos a sacar el plástico este que ves aquí. Este plástico se utiliza para proteger a la puerta de que le entre agua dentro del circuito, de los cables de la puerta y esto, de la ventana. Entonces lo que hacemos es remover la goma esta de que va aquí. Puedes jalarlo hasta la mitad, no es necesario sacarlo todo. Y como vemos por dentro va a estar el cable de la moldura que tiene la entrada por números. Como ven aquí está el conector, es este que está aquí, que le estoy señalando. Y eso está amarrado ahí arriba con un clip que también deberíamos sacar para poder sacar el cable por la parte del frente de la moldura. Aquí como vemos ya yo empecé a remover la moldura. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos un exacto y vamos cortando la goma. La moldura está sostenida por los lados por goma, por así decirlo, tape doble contacto, y tiene unos clips adentro que se pueden sacar. Ahí se ve la goma. Nada más es cuestión de pasar el exacto hasta removerlo completamente. Y cuando lo remueves sacas el cable por este orificio que está aquí. Muy importante que limpien la superficie antes de colocar la moldura. Y muy importante que conecten la entrada sin llave en el conector que va a estar dentro de la puerta. Aquí ya colocamos la moldura y pasamos a pegar la protección del agua de la puerta. Lo que yo hice fue agarrar silicón frío o goma fría como se dice y lo pegué alrededor y ya ahí se va a mantener. Ya puesto esto, vamos a montar la puerta de vuelta. La sostenemos por un lado para que no se caiga. Primero conectamos el cable de la manigueta de la puerta. En realidad el trabajo es mucho más fácil que sacar que cuando lo fuimos a sacar. Nada más es conectarlo, hacer el clip con el gancho verde y conectar el bolt que va dentro de la puerta. Conectamos allí, nos fijamos si está bien conectado. Luego conectamos los cables eléctricos que habíamos sacado, que uno es de
el retrovisor y el otro es el del seguro de la puerta. Del botones eléctricos para cerrar las puertas. Ahí los conectamos. Acordamos de pasar el cable del mando del conductor por debajo del orificio de la puerta. Y algo muy importante es que cuando vamos a montar esto, debemos pasar primero el botón del seguro, y eso al frente, en la parte de la puerta, tiene como un encaje. Debemos asegurarnos de encajar la puerta bien encima del espacio donde va colocado. Es como un orificio, una línea donde va encajada la puerta, y ahí ven cómo se encaja. Queda como montada y ahí no se va a caer. Después de acomodarla bien, nos aseguramos de que los clips entren bien pegados de este lado, del lado del interior de la puerta, y nos aseguramos con un golpecito a ver que no se vea ningún espacio, y ahí nos aseguramos de que pasó el cable, porque si no hay que desmontarla toda de vuelta. Una vez ya colocado todo, volvemos a poner los tornillos, los dos de abajo, uno de cada lado fácilmente. Utilizamos una llave de 10. Y arriba en el tornillo detrás de la manigueta también ponemos esta, y nos acordamos de poner el control de mando. En muchos casos el control de mando no hay que sacarlo en modelos viejos. En este caso, como va conectado está detrás del control de mando, entonces hay que sacarlo. En otros casos nada más hay que cambiar la tapita, porque viene con una tapita debajo del agarramanos. Ahí ponemos la tapa de vuelta. Nos aseguramos de conectar el control de mando de vuelta para ver que funcione. Y ahí nada más toca clipsarlo de vuelta donde estaba. Con un pequeño empujoncito. No lo hagamos muy fuerte porque se puede quebrar los clips y es un lío. Así que suavecito. Quedó excelente. Aquí abajo en la descripción le voy a dejar el link de la moldura y todos los códigos de las partes. Yo los compré en eBay. Y hasta la vista. Nos vemos.